Con esta última intervención estamos concluyendo las 3 ponencias de la mesa que el día de hoy hemos escuchado: infancia, adolescencia y parentalidad. Vamos ahora a pasar a un periodo de preguntas, igual comentarios, algunas reflexiones, y tenemos aquí la presencia de los ponentes para que ellos también puedan aportar sobre alguna inquietud, algunas dudas. Entonces va a ser interesante que todos podamos participar, sobre todo que no nos quedemos con ninguna cosa ahí que este es un espacio en donde la peor pregunta es la que no se hace, ¿no? Hay que hacerlas, hay que participar. Entonces, ¿quién quiere iniciar planteando alguna pregunta, alguna inquietud? Tenemos aquí a Anaí y después vamos a circular la palabra. Buenas noches. Bueno, les quiero agradecer a los ponentes, muy interesantes los temas. Quiero hacerles un comentario sobre experiencias, si me permiten, que engloban, yo creo que las 3 ponencias, porque yo opino de lo que un poco el tema central que ustedes traen a la mesa es el lugar de los hijos, ¿no? El lugar ya sea del niño, del adolescente y de los padres, ¿no? Y en la experiencia que, bueno, cada quien de los presentes en lo personal es escuchar a esos padres que dicen, por ejemplo, es que la abuela no está haciendo su trabajo, ¿no? Es que la abuela que está con el niño, llega un papá que no ve tanto al niño y es que la abuela dice, no está haciendo su trabajo, y uno dice, señor, ¿se escuchó lo que dijo? ¿No? Otra que dice, como mi hijo pequeño estaba enfermo, pues no vi al grande, yo era el grande, me dice la psicóloga que tiene TDA, ¿no? Y uno dice, pues yo creo que requiere su atención, ¿no? Es como, bueno, es esa parte de que, ¿dónde le doy el lugar a este hijo? ¿No? Claro que viene esto del TDA, donde dice qué lugar se le está dando socialmente a este niño que pasó una historia con estos padres, ¿no? Que aparentemente le están dando un lugar al llevarlo a una atención, pero como decía, ¿cómo lo etiquetan ahora? ¿No? Entonces, creo que es un tema muy importante porque engloba, sí, en verdad sí engloba lo que estamos observando. Como los padres, por ejemplo, a un adolescente que nunca han vivido con ella, se casa el papá y la trae a vivir a esta chica que tiene 11 años, que va a pasar a la secundaria con la nueva mamá, pero la mamá dice, ahora se la traigo a usted para que la vea. Entonces, ¿cómo esta niña va cambiando de lugar? Está con los abuelos, luego con el papá y luego con esta nueva mamá. Sí se nota, o sea, sí se percibe, sí lo percibe uno, ¿no? Y también es como para preguntarse por uno mismo, pero es muy interesante. Yo les agradezco porque sí, es como que el tema, muy, muy interesante que hayan empezado con este tema. Gracias. Por acá tenemos otra persona que va a participar. Hola, buenas noches. Mi pregunta es para Leticia, bueno, también para Sinaí, pero la verdad es que no me acuerdo y está más fresco la de Leticia. Son dos. Una es preguntar si esto último que hablaste de las distinciones de la parentalidad se podrían como resumir en, que fue lo último que dijiste, pero ya no me quedó claro, si se pueden resumir en identificar bien el lugar, la generación y la función. Así se podrían resumir estas últimas 3, porque no me quedó claro, la primera y la segunda para mí fueron como muy parecidas, no me quedaron claro. Y luego que dijiste, ahorita lo tocamos y ya no lo tocaste, esto que dice Lacan, que no son 3, no siempre son 3, sino son 4, esto del falo, ¿dónde queda? Esas son mis 2 preguntas.
Bueno, la distinción que del abordaje de la parentalidad y lo que aporta este concepto es la necesidad de una distinción, una diferenciación, ¿no? Dirá, lo primero tenía que ver con el yo y con el no yo, la segunda tenía que ver con la cuestión de las generaciones, ¿sí? Es decir, cómo el lugar de padres y el lugar de hijos no puede ser intercambiable, no puede a los niños, digamos, delegarles responsabilidades que competen a los padres, ¿no? Que eso se da también mucho, digamos, ¿no? Esta idea de trastocar, digamos, ese lugar. O padres que entran en depresión y de repente piden que sea la hija o el hijo que proteja a esa madre, ¿no? O tú la proteges porque eres el hijo varón y te toca acompañar a mamá, etcétera, etcétera. O ahorita se me ocurre, es muy común, algunos padres o algunas madres que suben a los hijos a ese escalón a preguntarlos, digamos, como un partener, en ese eje, digamos, de la conyugalidad, lo suben para colocarlos como uno más. Entonces hacen consultas de decisiones, ¿tú qué piensas, hijo? Las decisiones los toman no una pareja o dos adultos, sino un hijo o una hija con un padre o una madre, ¿no? O incluso desplazando al padre o a la madre en función. Y el tercero tiene que ver con la diferenciación sexual. Es la cuestión de la identidad sexual. No digamos, la cuestión del hombre y la mujer, sino de lo femenino y lo masculino. Ese lugar de lo femenino y lo masculino. La posibilidad que el niño asuma una identidad sexual. Y al mismo tiempo, en ese terreno de la sexualidad, un poco yéndonos al punto de arribita, es no confundir, ¿no? Que el comercio sexual está prohibido entre estas, digamos, a la prohibición del incesto. Eso era uno. Lo otro es, la elaboración lacaniana es complicada, pero no solamente es complicada, sino que atiende a fenómenos distintos. Cuando hablamos de la función paterna, no estamos pensando en la función que hace el padre, sino en una función simbólica, donde una de las funciones, y ahí decía que el complejo edípico lacaniano era distinto, porque los tiempos del Edipo en Lacan, una de las funciones que hace la entrada del padre a partir del discurso de la madre es separar la diada entre la madre y el hijo, ¿sí? Y junto con esto, digamos, es el representante, esa función, no el padre, ojo, esa función es el representante de la ley, es quien introduce el orden simbólico, ¿no? Cuando decimos el orden simbólico, pues finalmente son las reglas, ¿no? Es la sujeción a lo social, es la posibilidad de cohabitar con otros. Si no tenemos la ley, esta sujeción del orden, pues no podemos formar parte de una sociedad. Y eso hay muchos autores que plantean que hay un desfallecimiento de esto. Sin embargo, habría que ver si no tiene también que ver con esto a lo que yo he hecho luz, digamos, que tiene la cuestión de estas, ya hablando quizá de encarnado el padre y la madre, ojo, y cuando digo encarnado el padre y la madre, no me estoy refiriendo al padre o a la madre biológicos, sino a quien logra hacer esa función, si está pudiendo distinguir estas tres diferencias, estas tres distinciones que propone este concepto. No sé si... Hay algo ahí que a mí me parece interesante, y es esta cuestión de los lugares. Cuando, bueno, y de entrada lo que nos comenta, lo que nos comparten allá del caso, ¿no? Dice un hijo no atendido, y me llamó la atención porque pues, se me hizo hasta como un poco paradójico, ¿no? Un hijo no atendido que trae trastorno por déficit de atención, ¿no? O sea, es decir, sí, falta de atención, ¿no? Hay una cuestión de los lugares, porque por un lado se emplean estos lugares físicos, el lugar de la casa, si está en la casa, qué lugar ocupa, pero eso es un reflejo de toda la cuestión de los lugares simbólicos también, ¿no? Y hay una cosa ahí en relación al lugar que es algo que se ocupa, no es algo que se es.
y aquí es un poco dándole seguimiento a lo que comentaba Leticia, es este lugar que un sujeto ocupa, ¿no? Como el presidente es un lugar, es una institución, es algo que uno toma, ¿no? El padre es algo que uno se pone en ese lugar. O sea, es eso que se representa de alguna forma, no se es, porque en el momento en que se es así como apropiándoselo, adueñándose de ese lugar, ya se jodió, ¿no? O sea, es decir, es algo que ocupo para después dejar. O sea, por eso son lugares también, eso es importante de recalcar, por eso creo que ahí coincidimos cuando hablamos de esta parte, cada quien habló de estos lugares, pero tiene ese sentido también, es muy importante recalcarlo. Los padres ocupan un lugar que después dejarán y ocuparán el lugar de hijos, después dejarán y serán los abuelos, después dejarán y ahí así. Y el lugar también es algo que voy a dejar, porque un día no voy a estar. O sea, así de fácil, ¿no? Y el que viene ocupará el lugar, ¿no? Algún día ustedes estarán aquí y hablarán, ¿no? O sea, de eso también, aquí el lugar del analista, ¿no? O sea, eso es algo que se va haciendo todos los días, no es algo que se es, ¿sí? El padre, la madre es algo que se va haciendo, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con la siguiente intervención. Bueno, a mí me llama mucho la atención en cuanto a la cuestión de la identidad sexual, porque de alguna manera la experiencia que tengo con los adolescentes últimamente es que no sé si se pudiese llamar que no alcanzan esa identidad sexual y que se definen como bisexuales, y que algunos también madres que quieren como quitar, o no sé cómo se les puede llamar, castrar la sexualidad de sus propias hijas o de los adolescentes. Entonces ahí dentro de eso me surge a mí la duda, ¿qué hacer ante este tipo de demandas, ¿no? Porque sí me ha tocado gran mayoría de chicos que se asumen o que ya pasan de la adolescencia, que se asumen como bisexuales. Bueno, no sé quién quiere tocar el tema. Sí, ¿no? Porque no, para darle a cada quien su espacio y ahorita pasamos. No sé si alguien quiere abordar la temática. Como bien se señalaba, la adolescencia es un momento para dejar, confrontarse de alguna manera y dejar atrás todos esos preceptos que la propia familia, el padre, la madre, establecieron a ese niño, ¿no? Es un momento de cuestionamiento, es un momento de nuevas identificaciones. Es un momento también de una nueva reestructuración sexual. Es decir, siendo un niño hay una identidad sexual que se asume, que la familia fomenta, etcétera. Sin embargo, llegando a la adolescencia, se vuelve a dar esa reestructuración. Y en ese terreno, muchos chicos en esa edad están experimentando. Pueden experimentar y pueden estar con chicos, chicos con chicos, chicas con chicas, ¿no? Y acá la parte, por eso es muy importante que esa labor parental no se deja de hacer nunca. Porque en la medida que experimentan, también podrán ir encontrando la cuestión de la identidad o asumirse como bisexuales. En la idea de que, digamos, pensaba una idea, se me viene a la mente una cuestión donde en realidad cuando uno recibe a un joven o un adulto, uno puede de entrada decir esto es un hombre o una mujer, ¿no? Este es un hombre o una mujer. Sin embargo, por eso hice énfasis, no sabemos qué identidad sexual tiene. Es decir, si es un hombre o una mujer, si es una posición femenina o es una posición masculina, y dónde ha hecho su elección de objeto amoroso.
todo eso habla de una complejidad. Puede ser un hombre muy femenino que ha hecho una elección heterosexual, pero puede ser de igual manera un hombre, ¿no?, muy masculino que ha hecho una elección homosexual, o puede ser un hombre que tiene una identidad femenina y que se asume con esa identidad. Entonces, hablamos ahí de una complejidad un tanto mayor, pero sin duda la adolescencia da la oportunidad de esa reestructuración. Yo no le vería gran problema en cuanto a establecer, digamos, para mí creo que lo central aquí es dar la posibilidad que el joven vaya redefiniendo esa identidad sexual y no establecer preceptos o imperativos de lo que tiene que ser porque tiene genitales masculinos o femeninos. Al respecto de esto, me llama mucho la atención esta cuestión de lo bisexual, ¿no? Retomando y dándole más o menos la misma línea, no es tanto que esté bien, que esté mal, o sea, yo quitaría un poco eso, ¿no? Sobre todo por la cuestión del discurso actual en relación con eso, con la cuestión de la elección de pareja. Ahorita hay todo un discurso que cuestiona toda esta construcción, voy a utilizar más o menos como lo dicen, heteropatriarcal, etcétera, 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 ¿no? Mi timeline de Facebook está lleno de esas cosas todos los días. Donde se cuestiona todo esto. Entonces yo creo que ahí, más allá de qué está bien, qué está mal, pues veremos qué hacemos con eso, hay Irigoyen, una psicoanalista argentina, tiene un texto donde habla de las comunidades de goce, dice ella, donde hay todas estas comunidades que antes podían estar un poco aisladas, ahora con el internet y eso se pueden asociar, pueden hacer grupos, pueden juntarse. Es muy interesante porque en la cuestión de la identidad, a mí me parece que eso es algo que, insisto, como los lugares, se va haciendo. No es algo que se sea de una vez y para siempre. O sea, desde mi perspectiva, el yo no es algo que se arma y se petrifica y entonces ya se acabó la adolescencia, todos muy contentos, ahora hacer lo que se espera de la vida, ¿no? Casarse, tener hijos, un empleo, jubilarse y ya, ¿no? Sino que es algo que se tiene que ir construyendo y está en constante movimiento. Y ahí es que creo que como analistas tendríamos que estar cuestionándonos qué vamos a hacer ante estas cosas, qué vamos a hacer ya no con un adolescente que se proclama bisexual, sino con el que dice que se va a casar con su aplicación del celular, ¿sí? O sea, ¿qué vamos a hacer con por ejemplo, yo tomé una nota aquí de algo que me acordé cuando hablaba Leticia, de estos casos de reproducción asistida. Leía una nota hace un par de meses de una mujer que estaba teniendo a su hija, a una bebé, hace unos meses, producto de el óvulo más viejo en criogenia. Es decir, esa hija que ella estaba teniendo, decía esta madre, podría ser hoy mi mejor amiga, ¿no? Un óvulo que estaba congelado desde los años 90, una cosa así. Entonces, este tipo de cosas son las que creo que habríamos que empezar a cuestionarnos y decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer? O sea, ¿qué pregunta? No, ¿qué respuesta? ¿No? ¿Qué tiene el psicoanálisis para responder? ¿No? ¿Qué tiene el psicoanálisis para preguntar de eso? ¿No? Porque ahí es donde hay que estar todo el tiempo siendo, y desde mi punto de vista ser ciudadanos de nuestro tiempo, ¿no? Y no estar un poco como trayéndonos este discurso de decir, bueno, esto está bien, no está mal. No está bien ni mal, ¿no? Yo nada más quisiera agregar algo que me llamó la atención, que creo que sería interesante pensarlo, es desde lo social. Me parece que hay un aspecto que también se da, porque hablabas un poco de toda esta competencia o de esta no aceptación, lo que pasa con las madres en el momento de los hijos adolescentes o las hijas adolescentes, y como que esta competencia incluso, o esta negación, ¿no?, de la sexualidad de las hijas. Y creo que desde lo social, un fenómeno que se ha dado es esta como
extensión, o no sé, como la la propia, los propios padres, ¿no? Hay como toda una cuestión que se ha extendido en relación a toda esta cuestión como que se vuelven como un poco como adolescentes, o sea, compiten en relación con ellos y en fin. Y eso también desde lo social, ¿no? Incluso, bueno, veamos todo el mercado que hay alrededor de las mujeres, los hombres en relación a toda esta serie de cosas que hay para que no envejecer, ¿no? Hay toda una cuestión que se da también. Y la otra, que es la propia moda, ¿no? En donde hay como una cosa como que no se puede identificar a veces, ¿no? Como unisexual, o no sé cómo le llamo, pero creo que hay como desde lo social también, exacto, como desde lo social hay algo que se impone en ese sentido. Bueno, vamos a pasar, tenemos ya nada más para 2 intervenciones y con eso vamos a cerrar nuestras preguntas. Sí. Bueno, buenas noches, me pareció muy interesante las 3 ponencias y yo tengo una pregunta. Ante todos estos cambios sociales, virtuales y demás, mi pregunta es ¿cómo se dan estas distinciones de lugares en las familias homoparentales? Finalmente es una discusión actual y es una discusión donde dicen, bueno, el chavo se va a volver, si es educado por 2 mujeres o por 2 hombres, pues su identidad sexual ahí va a variar, ¿no? Entonces hay una discusión en torno a ello y me pregunto también si en esta época ¿no será que los lugares simbólicos se están desdibujando? Estamos ante esa desdibujación de esa ley o de ese orden simbólico, es lo que yo me pregunto. Y bueno, creo que nosotros decimos, bueno, los lugares se confunden de generación, pero pienso que los chicos tienen muy bien definido las generaciones. Hay una palabra que a mí me impresiona, que me dice mi hijo, chavorrucos, porque ahora quieren ser como nosotros, chavos. Entonces hay una distinción, finalmente hay una parodia, ¿no?, a esa forma social que se está imponiendo de no envejecer. Gracias. Bueno, perdón, y lo de falo tampoco me quedó muy claro. Bueno, vamos a no sé si alguien quiera comentar algo. A ver. Creo que un aspecto importante es el concepto que hablaba Leti de funciones. O sea, si retomamos esto desde Lacan, ¿no? Entonces, esta distinción de lugares en las familias homoparentales, en fin, hablábamos también de cómo no es la madre biológica o el padre biológico, sino es quien hace la función, ¿no? Hay familias, por ejemplo, las madres solteras o las madres, qué sé yo, ¿no? Ahí es, claro, si no está puesto el ojo exclusivamente en el hijo, sino hay otro tipo de cosas, el trabajo, qué sé yo, entonces no es que esté el padre biológico o la madre ahí, es quien hace la función. Y a veces justamente el que la madre salga, el que tenga otros intereses, ya está haciendo un corte, ¿sí? No está puesto, no lo atrapa, digamos, ¿no? Entonces creo que si pensamos la cuestión de funciones, nos ayuda mucho a pensar este tipo de aspectos que tú preguntas. La cuestión de los fenómenos de las familias homoparentales es un fenómeno muy reciente, de forma que todavía no se sabe, digamos, hay un gran prejuicio al respecto, pero todavía no se sabe digamos, a ciencia cierta que va a resultar de esas familias. Sin embargo, yo creería que así como hay buenos padres y buenas madres en una familia heterosexual, también creo que habrá buenos padres y buenas madres en familias homosexuales, como los habrá pésimos en ambos terrenos.
La cuestión de la identidad, bueno, sabemos también que buena parte de las parejas homosexuales asumen identidades femeninas y masculinas, independientemente del sexo biológico que tengan. Y eso favorece también la cuestión de la identidad. Al final, de lo que sí se sabe es que buena parte de los hijos de este tipo de familias no optan, porque, bueno, esto es toda una discusión, ¿no? Si realmente se opta o no, pero no terminan siendo hijos homosexuales, ¿no? Sino habrá de todo, pero por lo menos de lo que se tiene en términos ya de estudios cuantificados, hijos de estas familias no han optado, digamos, o no han tenido una identificación de este orden. Por supuesto es de pensarse que las habrá, como lo hay en las familias heterosexuales, ¿no? En ese sentido. Y cuando se señalaba si no estará fallando esa cuestión de las funciones simbólicas, sí, justo de eso estamos hablando, ¿no? Esto es cómo esta distinción se hace cada vez más borrosa. Pensar, como decían ahí, que la abuela, muchos de estos padres jóvenes que no asumen, algunos no necesariamente jóvenes, pero que no asumen este lugar, este haberse recorrido a dejar de ser hijos fundamentalmente para ser padres, no les permite, por ejemplo, constituirse en una figura de autoridad frente a esos hijos. Entonces, si viven en la casa donde está la abuela, si trabajan todo el día o el abuelo, entonces no hay manera, ¿no? Hay una disputa de quién tiene la autoridad y un mensaje ambiguo y contradictorio para los hijos también, ¿no? Porque el hijo acusa a mamá con su mamá, ¿no? Con la abuelita, y se piensa que la abuelita, que es la que tendría que hacer esa labor, pero la abuelita ya se recorrió, o la recorrimos por la vía de los hechos, tendría también, es decir, es una cuestión donde, si bien los chavos les queda claro que los que intentan mantenerse jóvenes siempre son chavorrucos, ¿no? Ya andan ligando y se contactan con todos los amigos de la secundaria para rehacer, ¿no? Tener ahí, digamos, una vivencia otra vez de juventud, ¿no? Para los chavos es clara esta distinción, pero tiene que ser clara para los dos lados, los dos lugares. Es decir, que también para esos padres pueda ser claro que no son ya adolescentes, aunque se vean muy jóvenes, aunque se vistan como se vistan, ¿no? Aunque tengan novios uno tras otro, aunque fumen marihuana igual que los hijos. No importa, pues, o sea, es la distinción de esos lugares, ¿no? O sea, de no mezclar esos lugares, ¿no? Sí. En relación con esta cuestión de la homoparentalidad, en lo personal yo no he tenido experiencia con trabajar con hijos de este tipo de parejas, voy a aclarar eso, de parejas, pero sí, y hay mucho, en este momento, del año pasado, en los años anteriores, cuando se aprobaron todas estas leyes de adopción y demás, como mucha comezón, mucha cosa ahí, ¿no? Nos dio como una roña ahí qué iba a pasar y que los van a pervertir y cuánta cosa. Pero algo con lo que yo sí he trabajado y creo que a la mayoría nos habrá tocado son con familias, y voy a utilizar el mismo término, homoparentales, porque son del mismo sexo, pero de 5 o 6 mujeres, ¿no? O sea, hijos criados en familias donde solo hay mujeres, ¿no? Y eso es muy común en México. ¿Y qué pasó ahí? Pues bueno, los pacientes con los que yo trabajé, pues neuróticos, con muchos problemas de diferenciación de lugares, de que si la abuela es la mamá, que si la mamá en realidad es la hermana, que si le dicen por su nombre, que si no saben quién, el lugar qué es ser hombre ahí, ¿no? En esa familia donde los hombres parece que solo llegan a ser donadores de esperma, ¿no? O sea, ya vivimos con eso, ¿no? O sea, ya vivimos con esas familias. No es, yo creo que lo que va a pasar en esto, pues sí, va a haber cosas igual que siempre, chuecas y demás, pero creo que incluso hasta más confuso este tipo de familias donde hay 3, 4 generaciones en el mismo lugar, donde no hay cabida para los hombres, por ejemplo, ¿sí? Donde no hay esa relación, donde los lugares están totalmente trastocados, donde el hijo de pronto duerme con la madre, ¿no? O con la abuela,
¿no? Y comparten esos espacios y hay estos roces del cuerpo, o sea, donde no hay límites, donde no hay puertas, donde no hay, o sea, esas son las cosas que vemos mucho en la clínica y que creo que tendríamos que voltear a ver eso que pues, parece normal, ¿no? En nuestra sociedad y que en realidad ahí es donde están las cosas trastocadas. Vamos a pasar a la última de las participaciones. Con esta participación vamos a cerrar ya la parte de las preguntas y haremos la parte final del evento. Entonces, pasamos. Bueno, buenas noches. Los felicito, estuvo muy bien las ponencias, los temas. Nada más yo tengo una duda. ¿Cómo se hace, cómo se manejan, por ejemplo, aquellas mamás demasiado jóvenes, adolescentes, para ocupar ese lugar y quitarse el lugar de ser adolescente y que ahora pasaron a ser madres, o aquellas mamás que podrían ser abuelas y vienen siendo madres? Esa es mi pregunta. Bueno, vamos a ver quién quiere aproximarse al tema. Yo creo que ahí es como muy espinoso, o sea, ¿cómo se hace? Creo que tendría que cuestionarse ese lugar. Me acuerdo de algo que me pasó, es una experiencia propia. Me tocó ver a unas adolescentes teniendo a su bebé y era muy interesante ver a las enfermeras correteándolas y persiguiéndolas para que dejaran el celular y fueran a le dieran de comer a sus bebés, ¿no? Y deja el celular y las regañaban y como si fueran ¿no? Porque en realidad no dejaban de ser las chavas, ¿sí? O sea, no dejaban, el que fueran madres no decía que habían dejado de tener 14 años, ¿no? Y se hubieran vuelto, hay un concepto, se hubieran vuelto adultos de la nada, ¿no? Hay un concepto muy interesante entre los adolescentólogos que es el de adolescencia extirpada, ¿no? Que son estos momentos en que la adolescencia parece que es arrancada, ¿no? Y se pasa de una niñez a un desarrollo puberal y en cuanto tiene la capacidad de reproducción resulta que se embaraza y se vuelve adulto, ¿no? Pero es un adulto con muchas carencias porque todo lo que implica la adolescencia, que estamos hablando de esta cuestión de construcción identitaria, sexual, de orientación, etcétera, pues se como que se arranca, ¿no? Se extirpa. Y entonces tenemos estas mamás, papás de 14, 13 años, ¿no? Que están pues muy complicados, entonces, y ahí hay toda una cuestión también del juego y parece que se entra en una cuestión de irle a entregar un hijo a la madre o un hijo a los padres, ¿no? Y entonces ese hijo se vuelve el hermano y es a la abuela le dice mamá y hay toda una serie de confusiones. Ahora, ¿cómo hacerle ahí? Pues yo creo que es el caso por caso. O sea, en lo personal, los casos que me ha tocado trabajar así, pues es trabajar sobre ese caso, trabajar con los adolescentes sobre su lugar, sobre ese nuevo lugar que están tomando, ¿no? Sobre que ese nuevo lugar no impide tampoco que sea esta adolescencia extirpada, donde tienen que dejar la escuela como se hacía antes, ¿no? Dejas la escuela, te pones a chambear y te haces responsable. Esa frase la he escuchado mucho. Y no es así, ¿no? O sea, no tiene por qué ser así, ¿no? Como no es el pretexto para que sigas con tu proyecto de vida, ¿no? O sea, sí, fuiste madre a una temprana edad, pero puedes continuar. Exactamente. Dar esa posibilidad de lo que yo comentaba, de este concepto de Pierre Olañer del proyecto identificatorio, poderse proyectar hacia un futuro, ¿no? Poderse ver poder proyectar su yo en el futuro. Entonces, pero ahí tiene mucho que ver ese otro lugar, esa otra personaje que mencionó que es la abuela, ¿no? Porque ahí es donde tiene que asumirse en ese lugar de abuela, no de nuevo de madre, ¿no? Sumirse en ese lugar y decir, ok, yo ya pasé por eso, ahora a ti te toca, ¿no? Te apoyaré en lo que se pueda, pero es tu hijo. Pero es bien interesante que normalmente en esos casos parece que le arrancan el hijo de los brazos y entonces se lo apropian, ¿no? Y entonces la chica o los adolescentes pues ahora sí que se van de pachanga y andan en sus ondas, ¿no? Entonces es muy interesante, pero yo creo que es el caso por caso ahí. Bueno, era también referido, por ejemplo, a aquellas mamás que de repente piensan que es la menopausia y resulta que no es la menopausia, sino es volver a ser mamás.
Es muy interesante tu pregunta. Yo tengo, bueno, tengo un caso así, ¿no? Es justo, ¿no? Unos padres que ya tenían hijos, digamos, una adulta y una adolescente, ¿no? Y de repente la madre se embaraza, además de manera accidental, pensando que que tiene la menopausia, ¿no? Y lo que ha costado mucho trabajo, y ahí es donde se hace mucho, es esta cuestión de cómo ellos se colocan ante ese hijo. Y lo que pasa a veces es que quien está haciendo esa función es la hija mayor, digamos, y ellos toman un poco ese lugar de abuelos, no de padres. Entonces, no se pueden asumir, les está costando trabajo asumirse justamente como padres, son los padres, ¿no? Entonces sí, creo que otra vez hablamos de cómo reacomodar esos lugares, ¿no? Caso por caso. Nada más, la cuestión de la parentalidad que mencionaba yo, es esta distinción, esta diferenciación, pero en los dos, de ida y de vuelta. De hecho, este concepto también dirá que no es que los padres digamos, crean a este hijo como si fuera un recipiente vacío, sino que ese hijo también parentaliza al padre, a la madre y al padre, ¿no? En función de qué tantas respuestas da a los cuidados, qué tanto es un hijo difícil o no de criar, en fin. Pero entonces se necesita que sean los dos lugares. Si una hija adolescente o un hijo adolescente decide, ¿no?, continuar con un embarazo y volverse padre, no es como se decía, arrancar de tajo, pero tiene que asumir responsabilidades. Y eso solamente tiene que estar de los dos lados. Si hay un padre o una madre que hagan la función de padre, ese adolescente se va a desentender. Y bueno, una mujer que ya tiene, digamos, más de 40 años, que también se está prolongando mucho la decisión de tener hijos en muchos lados. Bueno, en Europa era así como muy común y había una broma, yo la decía para mí, ¿no?, que decía, bueno, ya que nace el hijo, salía y decía, abuelita y mi mamá. Bueno, entonces acá de lo que se trata es decir, pues no soy tu abuelita, soy tu mamá, ¿no? Y hacer esa función. Entonces, creo que tiene que estar de los dos lados. Por supuesto, hay adolescentes que asumen la maternidad y hacen su función, la hacen, hombres o mujeres, pero lidian justamente con la abuela o la abuela o el abuelo de ese hijo, o sea, sus propios padres, que no sueltan ese lugar, ¿no? Y quieren seguir conduciendo y quieren, ¿no? Y bueno, y si uno no trabaja, o si uno no aporta, si uno no tiene todo ese lugar, todas esas funciones de hacer la función de padre, pues es muy difícil, ¿no?, imponerse a los imperativos en este caso, a los abuelos. Bueno, pues con esta última intervención damos por concluida la mesa. Vamos a entregar ahora las constancias para los ponentes. Bueno, la primera constancia la vamos a entregar para Leticia Villalobos Sosa. Tenemos también, muchas gracias, Leti, para Sinaí Banda la siguiente constancia. Y tenemos para Clara Yáñez también, Contreras, la última constancia. Les agradecemos muchísimo, yo creo que ha sido un aporte muy interesante, muy denso, porque ambos tienen una trayectoria trabajando estos temas desde hace mucho, y creo sobre todo que pues nos vamos llenos de preguntas, de inquietudes y de aportes importantes, y esto justamente es lo rico de estos espacios, porque podemos escuchar una ponencia, pero también escuchar lo que va resonando dentro de nosotros en cada tema, y a finales de cuentas eso es lo humano, ¿no? Podernos escuchar a nosotros mismos, plantearnos qué nos está ocurriendo, preguntarnos por la sexualidad, preguntarnos por los hijos, por la adolescencia, por la libertad, por si esa es la vida que queremos o no.
Entonces, creo que hoy ha sido un día excelente. Les agradecemos mucho a los tres ponentes que hayan vertido toda su experiencia en este ratito y los invitamos a continuar. Para el día de mañana tendremos la siguiente parte. Vamos a empezar puntualitos de las 9. Vénganse un poquito antes, 10, 15 minutos antes para empezar. Tendremos 2 mesas el día de mañana. Tráiganse su lunch para que estemos aquí al pendiente y únicamente... ¿Seguirían avisos o ya cerramos? ¿Les damos los avisos finales? ¿Todavía nos aguantan un minutito? ¿Sí? Bueno, ok. Vamos a...